Gracias, señor presidente. Desde el inicio de la pandemia nosotros hemos presentado una serie de proyectos para dar respuesta a la emergencia, sin contar todavía con el acompañamiento de los bloques mayoritarios. Mientras entramos ahora en el peor momento de la crisis, las medidas del gobierno son de apertura, de flexibilización y responden más a una necesidad y a las presiones empresariales, flexibilizando actividades que conlleva obviamente a una mayor circulación del virus. En su momento denunciamos que la cuarentena como única herramienta carecía de una planificación que permitiera detectar y aislar tempranamente cuando el virus aún estaba en una fase más controlable. Decíamos cuarentena sin GPS, pero también una cuarentena de clase. ¿Y por qué lo decíamos? Porque el gobierno decide habilitar hasta actividades que no son esenciales. Obviamente que esto no tiene otro fin que garantizar la rentabilidad empresaria, pero al mismo tiempo prohíbe a quienes subsisten con changas o son cuentapropistas poder ganarse el pan. Propusimos la reconversión de ramas de la industria para producir los insumos necesarios para el equipamiento, en clínicas, en incremento de los testeos, en nombramiento de personal con todos los derechos laborales y obviamente la centralización del sistema de salud para que todos los recursos disponibles puedan estar bajo la órbita estatal con el control de trabajadores y la comunidad para que se distribuyan esos recursos según la necesidad y no según quién los puede pagar o no. Hasta ahora, lamentablemente, nada de esto se hizo. La capacidad de camas no ha cambiado significativamente. Prepandemia había un informe de 850 camas y después de 4 meses se han alcanzado casi 2.000 camas. Sin embargo, como sabemos, el nivel de ocupación ya es del 65% o más. Sin ir muy lejos, la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín de esta ciudad hoy ya está completa para COVID. Entre los trabajadores de la salud, ni hablar, el aumento de los contagios es tremendo. En el Posadas, nada más en una semana, fue de 104 nuevos casos y con esto ya son más de 270 trabajadores con COVID positivo y unos 1.135 trabajadores que tuvieron que ser aislados, de los cuales aproximadamente 383 aún permanecen en esa situación. Los contagios entre los trabajadores de supermercados o de la industria alimenticia, de comercio, de diferentes ramas, crecen sin parar. En Coto, por ejemplo, ya son 458 los trabajadores contagiados en el ámbito del AMBA. La mayor circulación del virus, obviamente, significa mayor riesgo para los sectores vulnerables, sobre todas las cosas. Por eso, para nosotros es urgente disponer el aislamiento en hoteles y lugares seguros, con la provisión de todo lo necesario, un salario de cuarentena para quienes no tienen acceso a las licencias pagas o se quedaron sin empleo, alimentación saludable garantizada desde las escuelas y los centros de atención primaria y para todas las familias que los demanden. Junto con esto, tenemos que insistir una vez más en el derecho a las licencias para el personal de salud con factores de riesgo, esos que están dejando la vida en la primera línea. Insistimos a esta Cámara con pedir el voto con urgencia para este proyecto, porque ya el COVID se ha cobrado nuevas vidas desde la sesión pasada hasta esta de trabajadores que deberían estar resguardados en sus casas y que no tienen acceso a esas licencias. No pueden decir que no hay plata, porque mientras se destinan millones para pagar la deuda, mientras se niegan a un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que hay que invertir en las prioridades para que esa plata vaya a la salud, a vivienda, salario y no a los especuladores, siguen poniendo en riesgo su vida millones y millones de trabajadores y trabajadoras de la salud y de otras ramas cotidianamente. Así que les pedimos una vez más a todos los bloques reconsiderar para poder tratar estos proyectos y aprobar, porque se trata de una necesidad urgente para no seguir pagando los costos de la crisis en vidas humanas. Muchas gracias, señor presidente.